Buenas tardes, mi nombre es Elisa Olmedo, estudio en el Colegio Técnico Salesiano y el día de hoy en este video veremos el tema de circuitos eléctricos. El objetivo para este tema es analizar y resolver circuitos eléctricos básicos empleando sus leyes y principios fundamentales, generando una actitud analítica, creativa y ordenada, que permita proyectar la asignatura en los circuitos eléctricos. El ejercicio que resolveremos es, se tiene el siguiente circuito mixto, el cual es alimentado con una fuente de 110 voltios. Nos pide calcular la resistencia total o equivalente, la intensidad total, intensidades parciales, voltajes parciales de cada resistencia. Este es el circuito que nos pide resolver. Yo en mi caso estaré utilizando una tabla para mantener el orden. Entonces, lo primero que he hecho aquí es señalar cuál está en serie y si hay alguno en paralelo. Yo primero señalé estos dos conjuntos de aquí que están en paralelo y saqué este de aquí, le puse el nombre de resistencia equivalente 1 y este de aquí el nombre de resistencia equivalente 2. Aquí saqué primero la resistencia equivalente 1. Primero tenemos que ver cuál es la fórmula. La fórmula para los circuitos que están en paralelo es 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia y así las resistencias que tengamos. En este caso tenemos la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces, la resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre 12,5, que es lo que vale la resistencia 2, y más 1 sobre 50, que es lo que vale la resistencia 3. Entonces, resolviendo esto, la resistencia equivalente 1 nos da 10 ohms. Y hacemos lo mismo con la resistencia equivalente 2 porque también está en paralelo. Ya he resuelto la resistencia equivalente 2 y nos da un valor de 10 ohms. Luego de resolver las dos primeras resistencias equivalentes, así es como nos queda nuestro circuito. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir analizando si es que está en serie o en paralelo para poder resolver. En este caso tenemos todas las resistencias en serie, entonces yo voy a marcar todas las resistencias y voy a poner que esta va a ser la resistencia equivalente total. Porque cuando nosotros ya saquemos, aquí nos va a quedar una sola resistencia, que esa va a ser la resistencia equivalente total. Entonces vamos a resolver la resistencia equivalente. Eh, la fórmula para hallar la resistencia equivalente cuando está en serie el circuito es sumar todas las resistencias. Entonces, la resistencia equivalente total sería la suma de R1 más resistencia equivalente 1 más resistencia 4 más la resistencia equivalente 2. Entonces, resolviendo esto nos queda de la siguiente manera. Ya resolviendo nos queda una resistencia equivalente total de 22 ohmios. Entonces ya hemos resuelto la primera parte de nuestro ejercicio, que nos pedía la resistencia total o equivalente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la intensidad total. La fórmula para hallar la intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces, para hallar la intensidad total, la fórmula sería voltaje total sobre resistencia total. Y entonces sustituimos y resolvemos. Resolviendo nos queda un total de 5 amperios, entonces nuestra intensidad total es de 5 amperios. Y ya tendríamos resuelta la segunda parte de nuestro ejercicio que nos pide la intensidad total. Entonces ahora empezamos a hallar las intensidades y los voltajes para cada elemento. Para esto empezamos siempre desde el último y terminamos en el principio del ejercicio. Entonces, esta era nuestra resistencia equivalente. Esta es nuestra resistencia equivalente. Entonces, el circuito anterior a este
era este de aquí, que está en serie. Eso quiere decir que todos los elementos tienen la misma intensidad. Entonces la intensidad total sería igual a todos estos elementos de aquí. Entonces ya habríamos encontrado la intensidad para R1, la intensidad para la resistencia equivalente 1, la intensidad para la resistencia equivalente 2 y la intensidad para la resistencia 4. Entonces anotamos en nuestra tabla la intensidad para la resistencia 1 y la intensidad para la resistencia 4, que sería 5 amperios. Entonces para la resistencia 1, 5 amperios. Y para la resistencia 4, igual 5 amperios. Entonces, como ya tenemos la resistencia 1 y la intensidad de la resistencia 1, ya podemos hallar el voltaje, porque el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, 5 por 1, 5. Entonces tendríamos que el voltaje es 5 voltios. Podemos hacer lo mismo en la resistencia 4 porque ya tenemos estos dos datos. Entonces nos da igual a 5 voltios. Lo que vamos a hacer ahora es seguir retrocediendo. Lo que tenemos que hacer ahora es hallar el voltaje en la resistencia equivalente 1 y el voltaje en la resistencia equivalente 2 para poder hallar los demás voltajes de las demás resistencias. Entonces el voltaje en la resistencia equivalente 1 nos da 50 voltios y el voltaje en la resistencia equivalente 2 nos da 5 ohmios. Entonces, como la ley nos dice que cuando un circuito está en paralelo, el voltaje es el mismo y la intensidad se divide, entonces hallando el voltaje de la resistencia equivalente 1, que es esta de aquí, habríamos hallado ya el voltaje de R2 y el voltaje de R3. Entonces anotamos que el voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual al voltaje en R2 y es igual al voltaje en R3. Entonces anotamos ya en nuestra tabla que sería 50 voltios en el voltaje en R2, sería 50 voltios, y nuestro voltaje en la resistencia 3 sería igual 50 voltios. Para hallar la intensidad tenemos que dividir voltaje para resistencia. Entonces dividiendo 50 para 12,5 nos da 4 amperios. Entonces aquí tendríamos una intensidad de 4 amperios. Y dividiendo 50 para 50 nos da 1, entonces aquí tendríamos 1 amperio. Y seguimos retrocediendo para seguir hallando nuestros voltajes y nuestras intensidades. Entonces, como nosotros ya hallamos anteriormente el voltaje en la resistencia equivalente 2, ya tendríamos el voltaje en la resistencia 5 y el voltaje en la resistencia 6. Entonces anotamos aquí que el voltaje en la resistencia equivalente 2 es igual al voltaje en la resistencia 5 y es igual al voltaje en la resistencia 6. Esto hacemos porque también esta parte del circuito está en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. Entonces ya tendríamos el voltaje en la resistencia 5 y el voltaje en la resistencia 6. Entonces anotamos que el voltaje en la resistencia 5 es 50 voltios y el voltaje en la resistencia 6 es 50 voltios. Entonces, como ya tenemos en la resistencia 5 y en la resistencia 6 el voltaje y la resistencia, entonces podemos dividir voltaje para resistencia y hallar la intensidad. Entonces yo ya resolví y me salió 2,5 amperios en R5 y 2,5 amperios en R6. Ya hemos cumplido porque ya hemos hallado las intensidades parciales y los voltajes parciales para cada resistencia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.